Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, por este día, Señor, por la bendición tan grande que nos das en esta mañana de despertarnos, Señor, de levantarnos en este día, Señor. Gracias, Papito lindo, por todas las bendiciones que hemos recibido, que recibimos y que vamos a recibir de parte tuya, Señor. Quedamos en tus manos y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este su devocional diario, Mi Tiempo con Dios. Venimos hablando y leyendo el libro de Éxodo y hoy vamos a leer el capítulo número 24. Israel acepta el pacto del Señor. Luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de esos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque esos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos: quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor.
Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, y este es uno de los capítulos bien importantes que tiene el Antiguo Testamento, porque aquí es donde se hace el pacto de sangre con el pueblo de Israel, el pacto antiguo. El Señor le dice a Moisés: sube para encontrarte conmigo, pero también tráete a Aarón, a sus 2 hijos y a los 70 ancianos. Mire que estos 70 ancianos representan al pueblo, son las personas, digamos, que están a la cabeza de los hogares. Si, por ejemplo, hoy pudiéramos decir que el Señor quiere un encuentro con las personas que están a cargo de la familia, sería de pronto con los padres de familia. Entonces, es muy importante el representante de la familia, porque a él es que Dios le habla, porque hacen la vez como de sacerdotes de sus familias. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Dios quiere hablarnos a nosotros, y la responsabilidad como padres, como representantes de nuestra familia, hay que tenerla muy en cuenta, porque Dios está llamándonos a nosotros a que tengamos una buena comunión con Él, para Él podernos dar instrucciones directamente, para poder llevar al pueblo de Dios, a los pies de Dios, y a cumplir los objetivos y el propósito de Dios aquí en la tierra. Lo siguiente que nos narra este capítulo es que Moisés desciende a donde está el pueblo, y él le habla de las instrucciones, de las ordenanzas que Dios le ha dado a él, y el pueblo inmediatamente responde: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Si recordamos, recién ellos llegaron al monte del Sinaí. Dios quería hablar con todo el pueblo, y cuando Él se presenta abajo en la montaña que colocan los límites, el Señor empieza a hablar y se escuchaba su voz como truenos. El pueblo lo que hizo fue decirle a Moisés: habla tú con Dios, nosotros escuchamos y haremos lo que nos diga. Entonces, una forma de que el pueblo le teme a Dios y no quiere tener ese encuentro con Él, es precisamente el hecho de que ellos se alejan de Dios y quieren, digamos, cumplir ordenanzas simplemente, en vez de estar en la presencia de Dios. Es lo que pasa muchas veces en el día de hoy. Hay muchas personas que no quieren estar cerca de Dios porque les da temor, y más bien prefieren ir ante sacerdotes o pastores para que oren por ellos, y les hacen las peticiones para que ellos intercedan ante Dios por ellos, sabiendo de que hoy en día, lo mismo que en la época que estaba Moisés, tenemos el mismo acceso a tener a la presencia de Dios. Pero hay algo que lo impide a uno, y es el pecado, es el temor, es de pronto el desánimo o la pereza y la falta de compromiso que nadie quiere obtener con Dios, porque queremos seguir siendo los mismos, no queremos cambiar. Nos da miedo los cambios, nos da miedo que el Señor nos confronte en nuestro pecado y nos diga: mira, no estoy de acuerdo con esto, y entonces tienes que cambiar este modo de ser, tienes que ser diferente en ciertas áreas. Entonces, ese temor del ser humano a que ser confrontado por Dios es lo que lo lleva a tener representantes por un lado, y por otro lado a querer cumplir, a hacer como lo que hace la religión. La religiosidad que hace, cumplen mandatos o cumplen cosas para agradar a Dios, para acercarse a Dios con el cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento de ciertas áreas, si yo voy a la iglesia, si yo doy limosna o diezmo, si yo voy y hago alguna actividad o presto servicios social allá, entonces evito de pronto el tener que perdonar a alguien, o el tener que pedir perdón, o el tener que cambiar cierta actitud que me gusta y que no la quiero cambiar, pero sé que eso es pecado, y que Dios me confronte, que no está a gusto con eso. Entonces es mucho más fácil apegarse a la religiosidad, apegarse a normas, a tratar de cumplir normas y mandatos, que el hacer la voluntad de Dios. Esto es algo que nosotros pensamos que es
algo que se aligeró el pueblo en ese momento en decir, sí, 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 tranquilo, haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. O sea, que ellos están haciendo un pacto porque Dios les está enviando a ellos un pacto. ¿Cuál es el pacto? Bueno, ustedes cumplen estos mandatos y yo los voy a bendecir, yo les voy a dar esto, les voy a hacer lo otro, voy a tenerle el favor, pero no tienen en cuenta si no cumplen el pacto qué va a pasar, porque hay dos alternativas en un pacto y cuando a nosotros nos dicen que hagamos un pacto con una persona, pues hay unas condiciones, esas condiciones hay que cumplirlas, porque si yo no cumplo al pie de la letra lo que me están las instrucciones de ese pacto, pues lo estoy incumpliendo. Y ellos, con tal de no estar frente a Dios y tener que estar cara a cara con Dios o poder llegar a su presencia, ellos prefieren la religiosidad y es lo que hemos visto a través de la Biblia del pueblo de Israel, que muchas veces se convirtió en un pueblo religioso que a toda hora querían estar o tratando de cumplir reglas o como en la época de Jesús, que hacían que las otras personas cumplieran las reglas que ellos mismos habían impuesto para poder estar supuestamente cerca de Dios. Entonces Moisés escribe cuidadosamente todas las instrucciones que el Señor le había dado en la montaña y mire que levanta un altar. Él agarra y empiezan a traer eh, eh, el ganado, los corderos y todos los rituales que se necesitaban para hacer sacrificio. También levantó 12 columnas por cada tribu de Israel y envió a los jóvenes para presentar las ofrendas quemadas y sacrificar los toros y todo lo que habían traído como ofrenda al Señor. Mire que hay algo importante y es que Moisés involucra a los jóvenes para que también los jóvenes participen en esto. O sea, las personas, los representantes, estaban diciendo, ok, nosotros vamos a hacer, y el pueblo en general, vamos a hacer los mandatos, pero entonces los jóvenes tienen esa representación en ese momento del sacrificio. Recordemos que este pacto es un pacto con Dios y los pactos en el Antiguo Testamento se hacían con sangre. Entonces, la sangre de los toros las toma Moisés y agarra la mitad, digámoslo así, lo cubre en tazones y lo coloca encima del altar como representando que se lo está colocando, digamos, a Dios. Y la otra parte la pone se la riega al pueblo, la sangre, porque están haciendo un pacto muy serio que ellos, a pesar de que lo tomaron a la ligera, para Dios no era un pacto a la ligera porque es algo que debe cumplirse. Es lo mismo que muchas veces hacemos nosotros cuando hacemos el pacto del matrimonio, que es un pacto igual, porque en ese momento se van a unir dos personas en una sola y es un pacto muy serio que muchas veces lo tomamos a la ligera y lo incumplimos muy fácilmente. Hoy vemos muchos divorcios, vemos mucho incumplimiento de este pacto, que es un pacto ante Dios. Imaginémonos esto, Dios es el representante, es el que puso eso y cuando uno va a un altar y hace el pacto con su mujer, o la mujer con su esposo, en ese momento se están comprometiendo con Dios, con todas las instrucciones que Dios ha dado que uno debe cumplir en el matrimonio. Por eso también cuando uno dice los votos, inclusive los votos de ley, donde dice yo te amaré en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la necesidad, en todo momento. Entonces, estos votos y este pacto debe cumplirse también. Muchas veces, como el pueblo de Israel hizo lo mismo, no, tranquilo, nosotros los vamos a cumplir, pero vamos a ver más adelante que casi siempre están incumpliendo con el pacto y le están dando la espalda a Dios. Luego Moisés, Aarón, sus hijos y los 70 ancianos subieron al monte. Allí vieron a Dios, al Dios de Israel. Mire que esto es algo muy importante porque Dios permite que estos ancianos puedan ver su presencia. No lo vieron cara a cara, como quizás
Moisés hablaba cara a cara con Dios y que pudo ver su espalda, pero ellos sí vieron quizás los pies del Señor, el estrado, y ellos describen como el piso que era azul brillante. Y dice que era tan cristalino y tan hermoso eso, que era como el mismo cielo. Entonces vemos cómo Dios permite que ellos puedan estar como, digamos, en el cielo, en el trono, cerca al trono del Señor. Esto lo pudo ver también Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando él describe el gran trono de Dios y esta misma especificación, este mismo azul brillante, y esto es lo que él ve y describe en este capítulo. Y aunque los ancianos pudieron ver parte de lo que Dios permitió dejarlos ver en su presencia, Él no lo destruyó. Pero después ellos compartieron la comida para celebrar el pacto, lo cual comieron y bebieron en la presencia de Dios. Mire que Dios, cuando hace el pacto, hace una celebración muy importante, y es algo que a nosotros nos familiariza esto, porque siempre hay como una celebración y una cena. ¿En qué nos familiarizamos en esto? Porque todos hemos escuchado, hemos visto en películas, o simplemente lo hemos leído en la palabra de Dios, la cena del Señor, que es la firma, digamos, del nuevo pacto que hace el Señor. Si quiere, leamos una fracción de Mateo donde podemos observar que esta cena que tuvieron los ancianos, Moisés, Aarón y sus hijos, también la tuvo Jesucristo con sus apóstoles, ya antes de partir, antes de ir a la cruz y ir a sellar el pacto, el nuevo pacto con su sangre. Así que escuchemos este fragmento de Mateo. Mateo 26 de los versículos 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que la beba con ustedes, el vino nuevo en el reino de mi Padre. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el pueblo, cuando Moisés le habló lo que el Señor le había dicho, el pueblo dice, sí, vamos a cumplirlo. Pero nos damos cuenta hoy en día de que los mandamientos son una bendición y nos ayudan a nosotros a tener una buena convivencia, no solamente con Dios, sino también entre las personas, pero son imposibles de cumplir. Lo que revela la ley es precisamente como cuando nos miramos en un espejo, que en un espejo nos puede mostrar las imperfecciones de nuestra cara, o la suciedad, el mugre que tenemos en la cara, pero el espejo no limpia. Asimismo es la ley no nos limpia de pecado. Por eso precisamente ese pacto antiguo que se hizo en el desierto, pues no se pudo cumplir porque todos hemos fallado. Incluso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era imposible de que una persona se salvara cumpliendo ese pacto, porque nosotros somos pecadores por naturaleza, y por esa naturaleza pecaminosa que viene desde el Edén, nosotros nunca vamos a poder cumplir a cabalidad la ley. Tristemente, estábamos condenados a una muerte eterna todos, pero gracias a la misericordia y al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, envía a su Hijo Jesucristo. ¿A qué? A morir por nosotros. En esa muerte se crea un nuevo pacto, y es el pacto que acabamos de leer en Mateo, y es lo que el Señor dice. Él, con su sangre, Él va a la cruz, derrama toda su sangre para este nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto? Pues que Él muere por nuestros pecados, y como nosotros no fuimos capaces de cumplir la ley, Él, que sí la cumplió, que no pecó, que nació sin pecado, pudo llegar a cumplir el estándar que Dios quería que nosotros lo hiciéramos. Pero precisamente
como Dios sabía que no íbamos a cumplirlo ninguno, por eso envió a su Hijo Jesucristo y por eso es que hoy en día lo que nos rige a nosotros es el nuevo pacto con Jesucristo y sellado con su propia sangre. Así que vamos a celebrar este día, este nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, con Jesucristo, para que nosotros podamos entrar a su presencia hoy tranquilamente en oración, cubiertos con la sangre de Cristo y poder celebrar de que hoy en día tenemos salvación gracias al pacto hecho con Jesucristo por medio de la fe en Él, porque todo el que cree en Jesucristo, que es Dios, que el Señor lo levantó de los muertos y que Él está sentado a la diestra del Padre, es una persona salva. Nos pasa a ser hijos de Dios y como hijos de Dios, herederos de todas sus promesas. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana y vamos a celebrar este nuevo pacto, esta bendición que Dios ha hecho con nosotros por la incapacidad del ser humano de cumplir la ley que estableció en el desierto. Así que vamos a orar todos confiados en esta palabra que hemos recibido el día de hoy, que es tan importante para todos los cristianos, el nuevo pacto celebrado con la sangre de Cristo. Amado Jesús, yo te doy gracias, Padre amado, por esta bendición tan grande que tú nos has dejado, Señor, este nuevo pacto, sabiendo de que nosotros, Señor, éramos incapaces de cumplir ese pacto de la ley, Padre. Gracias por esa ley que nos bendice a cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayuda a tener una buena convivencia los unos con los otros. Gracias también, Padre Santo, y muchísimas gracias por el nuevo pacto hecho con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo te bendigo, Padre, y te doy gracias por todo lo que nos das, Señor. Te pido, Padre, por cada persona que nos escucha en este día, Señor, y que pueda estar haciendo esa decisión de aceptarte a ti como Dios y Salvador para entrar en este nuevo pacto donde no tenemos que cumplir absolutamente nada, simplemente creer en ti, Señor. Yo lo bendigo a cada uno de ellos, Señor, y te pido que nos acompañe el resto del día, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día.